Ángel, bienvenido a otro episodio más del podcast Entre Amigos. Como si nada, Ángel, ya van 14 episodios y ahí la llevamos. ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Beto? Bien, gracias vos. Bien, sí, ya en eso estoy pensando yo precisamente que hemos sido constantes con estos programas y han sido de mucha bendición. Hoy con ganas de escuchar a nuestro invitado y que nos cuente un poquito de tantos testimonios que tiene en su vida. Así es, Ángel. ¿Vos cómo estás? Bien, Ángel, por la gracia de Dios, bien. Como le digo todas las semanas, ¿verdad? Pero no es por decirlo, solo por decir, bendecido, con salud, ¿verdad? Trabajo, amor y cada semana vemos que la mano de Dios es constante, ¿verdad? Mira vos, fíjate que para este nuevo episodio estoy emocionado porque creo que va a ser de impacto, sin duda alguna. Y no solo este episodio, creo que vamos a tener otra mini saga, ¿verdad? Una serie de episodios que se van a conectar. Pero fíjate vos que a mí me llama la atención y me emociona bastante este episodio en especial, ¿verdad? Porque el invitado para mí ha sido, ¿qué te puedo decir? Todo, ¿verdad? Hoy en la mañana que me levantaba y pensaba acerca del invitado, me recordaba de la experiencia, ¿verdad? Que él me enseña. Ha sido un mentor, un profesor, muchísimas cosas de las que yo aprendí de niño, ¿verdad? Fueron gracias a él. Y me recordaba de algo que decía Ana Ruth y Lionel en el episodio que ellos tuvieron respectivamente, ¿verdad? Que ellos decían que el papá de ellos era de pocas palabras y lo daba el ejemplo, ¿verdad? No hablaba mucho, pero lo ejemplificaba. El invitado de esta semana, él no era tal vez tan callado como el papá de ellos, ¿verdad? Pero lo que yo le aprendí a él fue con el ejemplo. Creo que eso es muy importante, Ángel. No solo que te lo digan, sí, sino que te lo demuestren, ¿verdad? Honestidad, trabajador. Mira, un sinfín de cosas que podríamos pasar aquí. Fácilmente yo podía pasar 30, 40 minutos diciéndote todo lo que aprendí de él, ¿verdad? Valores. Y eso es con lo que yo me quedo, ¿verdad? De las enseñanzas que él me da, no solo en lo espiritual, ¿verdad? De la Biblia, sino en lo personal, ¿verdad? En cómo enfrentar la vida. Eso es lo que a mí me deja más impactado, ¿verdad? Con esa persona yo he tenido prácticamente todos los sentimientos que puede experimentar alguien, ¿verdad? Risas, lágrimas, felicidad, alegría, tristeza, todo prácticamente con esa persona. Y como te digo, en cada una de esas facetas, ¿verdad? Él me fue dejando con el ejemplo y yo me identificaba con algo que decían estos muchachos de Mien San Marcos acerca de su papá, ¿verdad? Que ellos lo describían como una persona que predicaba con el andar y si era necesario, hablaba. Cuando yo escucho decir a ellos eso sobre su papá, me identifico, mira vos, a la perfección, porque como te decía al inicio, él tal vez no fue ese papá que hablara tanto, que te enseñara tanto, sino con su forma de ser, con el día a día. Te puedo decir que yo aprendí el 80, el 90% de los valores que él me enseñó, ¿verdad? Entonces, excelente. ¿A dónde quiero llegar con esto, verdad? Con el invitado. Bueno, para que los que están viendo el video se están preguntando quién será, de ser su mejor amigo, un hermano, pues
Sí, la verdad es que es eso, ¿verdad? Un amigo, un hermano, pero más importante de todo eso, ¿verdad? Es mi papá, ¿verdad? Entonces, démosle la bienvenida al doctor Oscar Alberto Cifuentes. Bienvenido, papi. Muchas gracias. Realmente para mí, a través de los episodios que han pasado y que no me he perdido ninguno, y que entre paréntesis quiero compartirles que he recibido mucha bendición en cada uno de ellos. Cuando recibí la llamada de Juan Alberto esta semana, realmente me sorprendí, porque jamás pasó por mi mente que me pudieran incluir en esto. Y como sé la intención del corazón de Juan Alberto y de Ángel, pues no dudé un solo segundo en aceptar la invitación, porque quiero sumarme a ese reto que ustedes traen de transmitir bendición a todos los que escuchen estos podcasts. Gracias, gracias. Ángel y papi, para empezar, quiero contarles, ¿verdad? A las personas que van a ver ese video, algo de lo que a mí en lo particular me impactó de cuando era pequeño, ahora que yo miraba de mi papi. Ángel era, cuando ya muchas veces lo vi eso en mi casa, ¿verdad? Y espero no incomodar a mi papi con esto que voy a decir, pero yo veía muchos pacientes llegar a la casa, Ángel, y él siempre ha tenido un corazón grande, ¿verdad? Y a muchas de esas personas nunca les cobró, ¿verdad? Pues la cuota profesional, ¿verdad? Porque él está ejerciendo su carrera. Y yo entendía, bueno, en aquel entonces tal vez yo no entendía tanto, ahora que ya soy grande, sí ya lo entiendo al 100%, porque muchas de las veces eran familiares, personas de escasos recursos, ¿verdad? Yo recuerdo que a la iglesia a la que íbamos, Lluvias de Gracia, muchos de los pacientes, ¿verdad? Donde a mi papi le tocaba que ir a predicar, me acuerdo de los famosos grupos familiares, era o del Barranco, ahí en la zona 3, en los alrededores del basurero de la zona 3, o en Ciudad Satélite, ¿verdad? Entonces era gente de bajos recursos, Ángel. Y cuando ellos necesitaban, ¿verdad? Siempre lo recibía y como te digo, nunca, quiero decir que tal vez el 99% de esa gente nunca pagaron la cuota, ¿verdad? O sino él, pues, de su buen corazón ayudaba a la gente y como te digo, con los familiares también. Y eso fue algo que marcó mi vida porque, pues, en alguna u otra ocasión, necesidad había en la casa, ¿verdad? Pero él fue fiel a sus valores y eso es lo que a mí me llama la atención, ¿verdad? Yo quiero empezar con eso, quiero que él nos cuente cómo fue su niñez, cómo fue que le inculcaron a él los valores, porque en base a esto que él va a hablar, más adelante vamos a tocar un tema en particular que yo estoy interesado en que alguna gente lo sabe, mucha otra gente no lo sabe, ¿verdad? Y creo que eso es lo que va a causar impacto en las personas. Entonces, papi, si nos puede contar cómo fue la niñez, qué era lo que le enseñaban mis abuelitos, ¿verdad? Y cómo es que usted lo recibe y lo ejecuta, ¿verdad? Porque lo hemos estado hablando en todos los episodios que el conocimiento de la palabra, los versículos, la Biblia, uno se la sabe de memoria, pero no todas las personas tenemos la capacidad de poner en acción lo que se nos enseña o lo que leemos en la Biblia, ¿verdad? Bueno, yo me siento un ser sumamente bendecido porque nací en un hogar donde
el centro de mi crecimiento espiritual fue mi madre preciosa. Ella se casó con un hombre que pues, no era hijo de Dios. La que se encargó de formarnos, de instruirnos y sembrar la palabra, pues fue ella. Vivo cada momento recordando y se los transmito a mis hijos que las noches nos dormíamos leyendo el Salmo 91 y ella nos enseñó incluso a dejar el Salmo 91 abierto todas las noches y eso pues se hizo rema en nuestras vidas y particularmente en la mía. Entonces la semilla que ella depositó pues es la que ha dado fruto al paso de los años. Pero también tengo que sumarle los valores que mi papá sembró en mi vida. Un hombre que a pesar de que en ese entonces no tenía el conocimiento de Dios en su corazón, fue un hombre luchador, esforzado, valiente, que como decía Juan Alberto, nos predicaba con el evangelio, con su testimonio, con su vida diaria. Un hombre íntegro, un hombre honrado, que nos enseñó siempre a que lo que sudábamos, por así decirlo, era lo que nosotros podíamos disfrutar. Y es un hombre que hasta el día de hoy tiene un corazón grandísimo. Él es muy querido en Quetzaltenango, donde él radica, por su forma de ser. Y ha sido un ejemplo para todos y cada uno de nosotros. Y por eso les puedo decir que siento que nací en un hogar sumamente bendecido. Porque mi madre sembró el evangelio en cada uno de nosotros y mi padre sembró los valores. Y hoy puedo decir con mucha gratitud al Señor, pues Él entregó su vida. Y ahora pues Él, a pesar de que se ha quedado solo porque mi madre partió a la presencia del Señor, es un hombre que ustedes, si lo pudieran ver, todos los días está leyendo su Biblia. Me mandan las fotos, los videos, mis hermanas, donde rutinariamente está leyendo la Biblia. Siguiendo con esto, ¿por qué le preguntaba yo de esto, ¿verdad? Acerca de los valores? Yo le mencionaba a Ángel antes de empezar a grabar el programa que y esto es, quiero hacerle una invitación desde ya a todos los oyentes de este episodio, ¿verdad? Que estén pendientes de no solo de este, sino de los próximos episodios, porque como decía al inicio, se van a ir conectando uno con otro y van a dejar un mensaje muy especial en la vida de cada uno de ellos, ¿verdad? Yo le decía a Ángel que fue hace aproximadamente un año, ¿verdad? Que sin duda alguna Dios lo ponía en mi corazón, porque yo no me di cuenta de eso hasta hace exactamente un año, ¿verdad? Y yo con estas palabras se lo describía yo a Ángel, ¿verdad? Que nuestra familia, es decir, papá, mamá, hermanos, y pocas personas tal vez lo sabrán, ¿verdad? La muerte, el espíritu de muerte ha estado rondando alrededor de esta familia por muchos años, ¿verdad? Ha querido llevarse a más de alguno, ¿verdad? Pero desde que yo tengo memoria hasta el día de hoy, hemos salido victoriosos gracias a la mano de Dios, ¿verdad? Yo le contaba a Ángel y esto creo que quiero que usted también lo cuente un poquito, papi, porque yo pues estaba demasiado pequeño y no lo recuerdo bien. Pero yo le decía a Ángel que en uno de estos viajes en los que hacíamos hacia Estados Unidos y que viajábamos en carro hacia Guatemala, yo no recuerdo cuántos años tenía, ¿verdad? Pero sí recuerdo del accidente, que el carro da vuelta, ¿verdad? Y pues gracias a Dios, ninguno de los que iban en el carro murieron, ¿verdad? Yo de lo que medio recuerdo es que mi abuelita me abrazó, quiere decir que yo no iba en alguna silla o con cinturón, ¿verdad? Entonces,
Esa es una de las que me recuerdo, ¿verdad? La otra es el tema que vamos a tocar en unos minutos, ¿verdad? Sobre el atentado que sufre usted por el trabajo en el que hacía. Le decía yo, Ángel, que una de mis hermanas fue secuestrada 2 veces, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues la tenemos acá con nosotros. A inicios de este año, ¿verdad? También hubo un suceso violento acá donde yo vivo, ¿verdad? Donde una persona me dispara y gracias a Dios ninguno de los balazos o de las balas me tocó a mí o a ninguno de los otros familiares que estaban conmigo, ¿verdad? Entonces, en base a eso es que va a ir este episodio y los demás, ¿verdad? Entonces, rapidito, papi, si usted puede contar ese primer caso, ¿verdad? Lo que yo mencionaba ahorita del accidente ese que fue no recuerdo bien si fue en Puebla, ¿verdad? Pero de lo que usted se recuerda, si puede contar algo ahí breve. Sí, trajo a mi memoria ese acontecimiento, pues que ya no me recordaba. Viajábamos de regreso de Estados Unidos, pero habíamos decidido pasar al Distrito Federal. Salimos esa mañana muy de madrugada y yo venía conduciendo un vehículo y mi papá venía conduciendo el otro, en el que venía su mami, su abuelita y usted, más Anita, que estaba muy pequeña. Creo yo que pues posiblemente mi papá se ha de haber dormido, porque cuando yo veo por el retrovisor, pues observo que la camioneta que él traía manejando venía zigzagueando. Entonces el primer milagro que yo veo es de que yo no me accidenté, porque yo traté de seguir viendo lo que pasaba atrás, descuidando el vehículo que yo traía. De repente veo que la camioneta se sale de la carretera y solo veo una inmensa polvareda. Paro, retrocedo, pero ya para eso, pues tal vez algunos no lo entenderán, pero lo único que podía decir en el transcurso del accidente era: gracias Señor, gracias Señor. Me paro y bajo corriendo. La camioneta había dado no sé cuántas vueltas, totalmente destruida, y cuando me acerco, pues lo primero que encuentro es a su mami inconsciente. Abro la camioneta y la cargo porque tenía el rostro totalmente ensangretado. La puse a un lado de la carretera donde verifiqué que estaba viva, que no había pues peligro de muerte. Entonces empiezo a buscarlos a ustedes. Ya está su abuelita y su abuelito afuera y lo veo a usted, pero a Anita, que tenía menos de 1 año, no la encontrábamos. Y entonces salgo corriendo a la camioneta a buscarla, creyendo que había podido quedar debajo del equipaje, y no la encuentro. Entonces empiezo a gritar un poquito angustiado. Entonces una señora me grita: no se preocupe, yo la tengo. Pues el primer milagro que el Señor hace es que ella sale volando de la camioneta y está intacta. Dios la guardó, la libró de una lesión de la muerte, y ahí pues definitivamente que vimos la mano de Dios. Y aquí es donde tal vez habría que hacer un poquito de hincapié para los que nos están escuchando, de que nosotros los cristianos pues no vivimos en una burbuja donde estamos separados de los acontecimientos de cualquier persona. Nosotros también pasamos por todas estas circunstancias, pero es a través de ellas donde logramos experimentar que Dios es real y que Dios existe.
y él lo demostró en ese momento. Sí. Así es, así es. Wow, sí, eso, como le digo, tal vez ya me lo habían contado, pero yo no recordaba de cómo había sido el incidente, ¿verdad? Bueno, caminando un poco más en el tiempo, ¿verdad? Llegando a ese acontecimiento del que quiero que usted comparta. Bueno, como lo dije al principio, ¿verdad? Usted es doctor de profesión, entonces quiero que nos cuente qué era lo que usted, cuál era su trabajo en ese entonces, ¿verdad? Cuando sucede ese atentado, qué era lo que hacía, por qué es que se da el atentado, ¿verdad? De alguna de las cosas que yo recuerdo que usted me contó, ¿verdad? Era que, pues a lo lejos, recuerdo que usted decía que iba a los laboratorios farmacéuticos, donde muchos de ellos, ¿verdad? Eran fachadas del narcotráfico, y pues a usted le tocaba que cerrar esos laboratorios. Y recuerdo también que usted mencionaba que recibía llamadas, ¿verdad? Donde le ofrecían carros, dinero, casas, y a causa de esas cosas, ¿verdad? Es que sucede lo del atentado. Entonces, si usted nos quiere compartir, ¿verdad? Y darnos detalle el, el pre, durante y el post, ¿verdad? Del incidente. Bueno, mi llegada al Ministerio de Salud fue producto, pues, de el testimonio que yo había dado como persona cristiana, porque yo llegué a subarrendar una clínica donde me conoció la persona por unos 3 años, tal vez, que posteriormente me llamó a trabajar al ministerio, porque yo trabajaba en ese entonces en el Seguro Social, cuando recibo una llamada y me dice: Oscarín, necesito hablar con usted, pero me urge. Entonces él quería que yo llegara en ese momento, pero le dije que no podía, que tenía que finalizar mi consulta. Cuando finalizo, llego y me dice: mire, yo tengo años de conocerlo y necesito una persona íntegra como es usted, porque quiero que dirija una unidad. La unidad que me tocó dirigir era una unidad que tenía el control sobre los laboratorios, productores de medicamentos, droguerías, farmacias, donde tenían que inspeccionar desde la materia prima hasta el producto final. En ese entonces, pues no existían las normas y reglamentos que posteriormente se elaboraron, y en ese entonces había laboratorios, como llamábamos comúnmente, de garage, que no reunían las condiciones que requerían para un laboratorio. Yo tenía a mi cargo licenciadas en farmacia, médicos y cirujanos que veíamos el componente de farmacovigilancia, es decir, la reacción que producían los medicamentos cuando se comercializaban. Y en ese interín, pues nos tocó aplicar la ley y lógicamente sancionar muchos laboratorios, cerrar muchos laboratorios por no cumplir con las normas de calidad o porque comercializaban productos que no cumplían con los estándares de calidad. En ese interín, pues lógicamente, como es común en Guatemala, pues empezaron a surgir los sobornos o tratar de sobornarme, ofreciendo cantidades de dinero, cheques en blanco, vehículos. Pero como decía al principio, pues crecí primero con un temor a Dios, porque sabía que lo que hacía o dejaba de hacer, pues a quien tenía que entregarle cuentas era Dios. Sí. En segundo lugar, por el ejemplo que había recibido de mis papás, les dije a ustedes en el principio que tengo la bendición de tener un papá íntegro, forjador, luchador, que me enseñó a que si tengo para comerme una tortilla con sal, pues eso me debo de comer. Y si tengo para manjares, pues podré disfrutarlos.
Entonces eso me hacía a mí rechazar. Y la tercera situación era que ya tenía la bendición de tenerlos a ustedes y sabía que ustedes podían recibir la bendición de mis actos o la maldición de mis actos. Entonces todo eso me limitó a rechazar todas esas situaciones. Y de esa cuenta pues fue que, como no les convenía que yo estuviera, pues el paso que tomaron fue mandarme a eliminar. ¿Cómo es que sucede eso? Porque desde lo que yo recuerdo, ¿verdad? Yo no estaba en Guatemala, yo estaba viviendo aquí en Estados Unidos, ya estaba yo, pues como dicen, plantado, ¿verdad? Y es a causa de ese suceso que yo regreso a Guatemala y recuerdo muy bien, ¿verdad? De que a mí no me comentan nada, es nada más un día que mi tía acá con la que yo estaba viviendo me dice que ustedes me necesitaban allá de regreso. Yo no lo entendía, ¿verdad? Yo le preguntaba si había hecho algo malo o si me había metido en problemas o qué, que me están enviando a Guatemala, ¿verdad? Porque pues a mí me gustaba acá, yo ya estaba, mi mentalidad ya estaba acá. Y me dice, no, es que sus papás quieren que usted esté allá y ya me voy yo, me regreso a Guatemala, ¿verdad? Y recuerdo que ustedes llegaron al aeropuerto y esa misma noche, ¿verdad? Llegando yo a la casa, yo recuerdo que entramos ahí al cuarto de ustedes y me dice, quiero que lea esto, ¿verdad? Y recuerdo que era un pedazo de una prensa y yo empiezo a leer y leía lo que decía, ¿verdad? Pero no, como que no le había sentido y cuando ya leo que su nombre está ahí en la prensa, ¿verdad? Ya, o sea, mi mente todavía no lo asimilaba, yo solo recuerdo que lo volteé a ver, le dije, ¿es usted? Y me dijo, sí. Y entonces ahí fue donde usted se levanta la playera o la camisa, no recuerdo qué tenía, ¿verdad? Y veo las cicatrices y causó impacto, ¿verdad? De ver lo que le había pasado, ¿verdad? Entonces, si quiere compartir ese día, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa y cómo es que pasa? Bueno, realmente yo quisiera hacer énfasis en que cómo es que Dios tiene el control y permite algunas circunstancias para edificación, no solo de nosotros, sino de otras personas. Ese día, pues Dios empezó a obrar de una manera realmente extraordinaria. Era un 5 de octubre del 2001. Anita había finalizado su año escolar. Anita es nuestra segunda hija. Y habíamos hecho los contactos para que viajara a Estados Unidos a estudiar a un colegio cristiano para pues mejorar su inglés. Y la fuimos a dejar al aeropuerto. Estando en el aeropuerto, pasó una señora ofreciendo separadores de Biblia a cambio de una ofrenda. Yo me saqué el dinero y le di la ofrenda para recibir el separador. Ella siguió caminando, pero a los metros se regresó. Estaba su mami, Anita y yo. En ese entonces se podía entrar a la sala de espera en el antiguo aeropuerto y en la espalda de nuestras sillas estaba sentada Sigrid y Marcos. Entonces dice la señora, fíjense que siento un impulso grande y no me puedo ir. El Señor me indica que debo de orar por su hija. Entonces yo le dije que estaba bien, creyendo que iba a orar por Anita, que era la que viajaba. Pero lo raro y lo extraordinario es cómo sabía que Sigrid era nuestra hija si estaba sentada atrás de nosotros. Entonces, en lugar de acercarse a orar por Anita, va, camina y va a dar la vuelta. Y me quedo sorprendido cuando busca a Sigrid y empieza a orar por ella. Y le empieza a ministrar paz. Paz. Nos quedamos sorprendidos con su mami, terminó de orar y se fue.
Me fui para la oficina y yo había dispuesto no ir a la clínica ese día, quedaba en la zona 1. Yo me quería ir para la casa, pero me empezó a llamar la secretaria que había llegado a consulta a una paciente que pagaba taxi que venía desde San José Pinula. Entonces me sentí mal de dejarla en la clínica y incluso pagué taxi para irme a la clínica porque su mami se había quedado con el vehículo, porque todos los viernes ella me pasaba a traer a la clínica. Ella iba a entrenar básquetbol y yo me ponía a correr. Un día antes había visto a un paciente en la clínica que no le encontré absolutamente nada, y lo que le dije era que probablemente tenía un problema viral. Cuando yo termino de ver a la señora de San José Pinula, entra la secretaria y me dice: doctor, está el paciente que usted vio el día de ayer, dice que sigue malo, fíjese que hasta estado va a llamar. Llegaron, bueno, entró. Cuando entró, pues yo lógicamente tenía el expediente aún en mi escritorio porque no se había archivado. Y cuando le digo que se siente, yo agacho la cabeza para abrir el expediente cuando siento un impacto en la cabeza que me nubló todo y me hizo desvanecerme. Muy levemente recuerdo haberlo visto sacar un puñal. Se acercó a donde yo estaba y como no me podía defender, pues me hizo 4 heridas. Una que es acá en la parte del pecho del lado izquierdo, que me salió bajo la axila. La otra a la altura de la tetilla, que es donde tenemos el corazón. Y las otras 2 a nivel de abdomen. Lógicamente creo yo que me desvanecí otros minutos, y cuando yo volví en sí y tenía la cara ensangrentada, tenía la camisa llena de sangre, empecé a tratar de meditar qué había pasado. En eso pues, recordé que me habían atacado. Entonces me quité la corbata, me abrí la camisa y me vi las heridas. Y dije, me hirieron en el corazón. Entonces, del lado derecho de mi escritorio tenía el carro de curaciones y tuve la intención de levantarme a tomar unas gasas y cubrirme las heridas, principalmente la del corazón que yo decía. Pero dije, bueno, si me hirieron el corazón voy a provocar mayor hemorragia. Entonces mejor no me muevo. Vino mi memoria que hacía una media hora antes me había llamado una licenciada del trabajo. Entonces me desprendo el celular y solo le marqué el redial. Y me contestó. Y le digo de esta manera: Maribel, me acaban de herir, me van a llevar al hospital. Y le colgué. Ella no sabía ni a qué hospital, no sabía si era certero. La cosa es de que si esto no sucede, si yo me hubiera tratado de defender, yo desconocía que habían llegado otras 2 personas más, que en el momento que yo entré al paciente, las otras 2 personas se llevaron a mi secretaria para adentro y le dieron una golpiza tremenda. Dice que ella me gritaba y yo no respondía. Cuando ella se levantó y me llega a ver, se va de este mundo. Entonces, enfrente de la clínica había una gasolinera donde yo parqueaba el vehículo todos los días. Me conocían porque yo vivía viendo a los que trabajaban en la gasolinera y no les cobraba un solo centavo. Entonces, ellos dejaban que yo parqueara el vehículo ahí. Entonces, ella les grita y les pide que llamen a la ambulancia. En el interín de que llega la ambulancia, ya era la hora de que su mami me pasara a recoger, porque ella antes del ataque llamó y le dijo a Lesbia: dígale a mi esposo que ya voy en camino.
Entonces ella le contestó, está con un paciente, pero solo que termine el paciente yo le aviso. Cuando ella llega a la esquina de la 9ª calle y 3ª avenida, pues no me vio. Y cuando volteé a ver, vio que había una ambulancia en contra de la vía. Y en eso reconocieron los de la gasolinera que era el vehículo de nosotros que llegaba, y sale corriendo uno y le dice, señora, ya le avisaron. No, le dice, ¿qué pasó? A su esposo lo hirieron. Deje la camioneta aquí, le dijo. Se baja mi esposa, pero ya para eso Sigrid había salido corriendo. Sigrid era una niña muy miedosa, muy nerviosa, que por eso el Señor la había preparado en la mañana, cuando aquella persona, un ángel que Dios mandó, había orado por ella. A tiempo de que se acercan, a mí me van sacando de la clínica en la camilla. Me cuenta su mami que lo que vio ella en mí fue una fase de muerte. Me suben a la ambulancia y Sigrid pega el brinco y se mete a la ambulancia. En otro tiempo no lo hubiera hecho. Dice que me quitó el celular y en lo que viajaban para el Hospital General, ella iba llamando por teléfono avisándole a la familia. El otro milagro que sucede es de que la licenciada que recibió mi llamada me creyó y creyó que me llevaban al Hospital General. Entonces ella llamó en ese entonces al ministro, el ministro llama al hospital y cuando a mí me llevan los bomberos, ya me estaba esperando un equipo de especialistas para atenderme. Mi esposa subió corriendo a pie. Ella no sabía qué me había sucedido. Y cuando llega, quería preguntar por mí, porque ella se metió hasta la emergencia. Y ella me dice que no se animó a acercarse porque veía que habían como unas 8 personas a mi alrededor atendiéndome y no quiso interrumpir. Posterior a esto me cuenta la secretaria que la llevaron ahí también, que se quedó sorprendida de ver cómo su mami empezó a guerrear espiritualmente por mi vida sin saber qué me había pasado. En eso suena el teléfono de la emergencia y se acerca uno de los residentes a contestar y entiende mi esposa que el que estaba llamando era el ministro preguntando por mí. Y entonces ahí supo ella que era lo que me había pasado. Le dice al residente que había ingresado con 4 heridas de arma blanca, heridas casi mortales, le dijo. No hay buen pronóstico para él. Dicen que había ingresado con 0,0 de presión y 12 de frecuencia cardíaca. Prácticamente yo estaba en un shock. Entonces ahí entendió mi esposa que era el atentado que yo había sufrido. Me suben a sala de operaciones, me entra a operar un cirujano cardiovascular y un cirujano abdominal. Y aquí es donde vemos la perfecta y misericordiosa obra de Dios. Porque cuando me abren el corazón, me hacen una ventana pericárdica, lo único que encuentran los cirujanos es que yo tenía un pequeño rayón en el pericardio. Y los cirujanos de abdomen me abren y las 2 puñaladas no me tocaron un solo intestino. Todo se había ido por los epiplones. Solo la herida que me hicieron en el pulmón, que me salió bajo la axila, sí me perforó el pulmón. Pero aquí es donde yo digo que Dios obró, porque si no me hubiera tocado el corazón, yo no hubiera ingresado con esos signos vitales casi de muerte. Pero Dios hizo el milagro en esa sala de operaciones. Y de ahí pues se desprendieron muchos testimonios, muchas evidencias. Y hasta el día de hoy pues vivo agradecido porque Dios hizo la obra en mí. Entiendo que Él tenía un propósito dentro de sus planes para que esto sucediera en mi vida.
y pudiera tener un impacto dentro de la familia y dentro de mi círculo de amistades. Amén. Doctor, de verdad qué testimonio tan impactante. Yo no conocía ese testimonio, por lo menos no con tanto detalle, y me impacta. La verdad que sí me impacta mucho escuchar todo lo que sucedió, y que usted es un milagro, pues, porque yo desde que lo conozco, tengo el gusto de conocerlo desde hace 10 años, lo he visto en todas sus facultades, ¿verdad? O sea, ni siquiera eso lo dejó con algún impedimento, a pesar de que los ataques fueron a órganos vitales, ¿verdad? Como el corazón. Y me gusta mucho ver cómo usted lo cuenta, y no hay amargura en su corazón en contra de nadie, ¿verdad? Eso solamente lo hace Dios, eso solamente lo hace Él. Y algo que creo que muchos como cristianos y como no cristianos nos preguntamos tantas veces cuando nos pasan cosas malas es: ¿por qué cuando ahora que estoy haciendo bien las cosas? ¿Por qué cuando ahora que estoy siguiendo mis valores? ¿Por qué cuando ahora que le dije no a la corrupción que lamentablemente está en nuestro país? ¿Por qué en este momento a mí me pasa esto? ¿Por qué no le pasa a los que de verdad están obrando mal, ¿verdad? Y esos por qué nos vienen a la mente en los momentos que suceden estas cosas, porque uno puede preguntarse: Dios, pero si yo hubiera recibido, me hubiera metido a los actos de corrupción, hubiera recibido dinero, no me hubiera pasado esto, ¿por qué si estoy orando bien? Y empiezan a venir todos esos por qué. Y mucha gente le sucede. Ayer un familiar muy cercano me decía: mira vos, ayer me robaron mi laptop y me está costando por la situación de la pandemia económicamente, y yo le pregunto a Dios por qué, ¿verdad? ¿Por qué me quiere enseñar con esto? Y yo le decía: yo no tengo la respuesta, pero si vos estás confiando en Dios, seguro es para algo bueno para tu vida, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría que doctor, usted nos dijera cuál fue su sentimiento después de todo esto. Evidentemente, pues usted confió en el Señor, pero nos gustaría que nos contara cuál fue su sentimiento, y si usted encontró esos por qué ya en el transcurrir de estos 10 años. Gracias, Ángel. Realmente creo que hasta que esté en la presencia del Señor voy a poder conocer a fondo por qué el Señor permitió esto en mi vida y en la vida de mi familia. Porque pues hay cosas que no se entienden. Yo solo quisiera brevemente leerles algo que pues unas semanas atrás había recibido como promesa y que está en la palabra del Señor. Y dice que Él va a enderezar nuestros lugares torcidos y va a quebrantar nuestras puertas de bronce, y cerrojos de hierros Él hará pedazos. Y que Él nos dará los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepamos que Él es Jehová, el Dios de Israel, y Él es el que nos pone nombre. Esa palabra me la habían dado a mí hacía unas semanas atrás. Y sucedió algo pues, realmente para mí extraordinario, porque aparte de que Dios me libró de la muerte, el otro gran milagro que hizo en mi vida fue que me dejó con una paz infinita. Yo quiero agradecer a las autoridades de ese entonces, porque me cuenta su mami, Juan Alberto, que en esa época, yo creo que ustedes no la vivieron, pero estaba muy de moda que a los sobrevivientes de ataques los llegaban a ultimar al Hospital General, y hubo muchos casos de sobrevivientes que posteriormente los mataron dentro del hospital. En ese entonces el ministro me mandó 4 agentes de seguridad personal
que no dejaban que nadie entrara a la habitación. Incluso los mismos médicos tenían serios problemas con ellos para dejarlos entrar. Cuando yo salí del hospital, es otro milagro que veo que pasó en mi vida, porque del intensivo yo me vine para la casa. No pasé a un área de intermedios, a una área de medicina general, sino que me vine directamente a la casa. El ministro deseaba que yo me fuera al hospital privado de él. Él me había preparado una habitación para mí y una para su mami, pero no quisimos, nos venimos para acá. Y nos puso, a mí me mandó obligado con 2 agentes de seguridad privada, 2 guardaespaldas, que el tiempo que los tuve para mí fue un tiempo realmente incómodo. No teníamos paz, no nos sentíamos cómodos teniéndolos a ellos. Y en la primera oportunidad que tuve, pues los devolví. Pero el milagro grande que hizo el Señor también, como les dije, fue que me dejó con una paz infinita. Yo salía a la calle y no tenía temor, no pasaba por mi mente el hecho de que fueran a regresar y a ultimarme. No. Incluso cuando ya pude, empecé a correr otra vez por este Boulevard del Naranjo, salí a correr y nunca pasó por mi mente un espíritu de duda, de temor. Entonces Dios fue misericordioso conmigo, porque hasta el día de hoy guardo una paz infinita. Y pues lo que le dije al Señor en ese momento, porque se hizo una investigación, casi logramos saber sin unas pruebas contundentes de dónde había venido el ataque, pues pedirle al Señor misericordia por esas vidas, porque entendía y entiendo que tarde o temprano todos vamos a entregar cuentas de nuestros actos, pero como vivo diciendo como rema todos los días, que me debe preocupar cómo le entrego yo cuentas al Señor de mis actos, no del vecino, no del prójimo, primeramente de mi vida. Y es por eso que pues nunca guardé rencor, solamente le pedí al Señor misericordia por estas vidas, para que algún día ellos pudieran llegar a conocerle y arrepentirse de lo que habían hecho, porque sí puedo decir que enfáticamente tocaron la vida de un hijo de Dios. Y yo creo que Dios es el que tarde o temprano pues tomará o tomó las acciones correspondientes. Pero para mí personalmente quiero agradecerle al Señor por su misericordia y a una persona muy especial en mi vida. Y hoy precisamente Dios nos está permitiendo arribar a 40 años de matrimonio, y hablo de mi esposa, que ha sido una guerrera espiritual. Dios la llenó de fuerzas, Dios la llenó de fe, de palabra, porque los 5 días que estuve en el intensivo fueron 5 días que estuve al pie de mi cama. Cuando desperté de la cirugía, unas 5, 6, 7 horas después, cuando abro mis ojos, lo primero que veo es a ella parada a los pies de mi cama. Ahí entendí que Dios me había regalado más tiempo de vida y me premió viéndola a ella. Y yo sé que estoy vivo por misericordia de Dios, pero también por la intercesión de esa guerrera espiritual que me dio por esposa. Así es. Ángela, ahí para agregar un poquito de lo que le preguntabas vos a mi papi acerca de por qué, hablando un poquito desde mi punto de vista, ¿verdad? Nunca pregunté por qué, ¿verdad? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a mi papá? Ya con el pasar de los tiempos y con la experiencia, asimilo bastante esa etapa de la vida
de mi papi con la de José, ¿verdad? Lo platicamos en el episodio de José David, de serle fiel a Dios, ¿verdad? A pesar de que te esté yendo mal, a pesar de lo que sea, ¿verdad? Ser firme en los valores, en lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y entonces, como te digo, no, yo nunca le pregunté a Dios por qué a nosotros, ¿verdad? O por qué a mi papá. Pero algo que quiero mencionar y dejar ahí a la gente es lo que sí llegué a entender yo durante esa etapa, es lo que muchas veces nos predica en la iglesia, ¿verdad? De que lo material realmente no importa, ¿verdad? Vos es lo espiritual, y cuando estás en una situación de esa magnitud, entendés vos que no importa si andas en un buen carro, en un mal carro, si tenés cero dinero en el banco o tenés miles de millones de dólares en el banco, en esas circunstancias o en esas situaciones no hay dinero que te proteja ni guardaespaldas que te den tranquilidad, porque eso sí fue algo que tal vez a mí me afectó, ¿verdad? Que durante un tiempo yo sentía mucha inseguridad, ¿verdad? O cualquier cosita era voltear a ver o un carro extraño, y entonces no te sentías seguro, ¿verdad? Entonces, en esas situaciones es donde vos realmente entendés que Dios es todo, ¿verdad? Que Dios es el que te da la paz, que te da la tranquilidad, porque gracias a eso es que yo salgo de esa etapa. Y lo que te decía yo, iniciaba el episodio hablando de lo que Dios traía a mi mente el año pasado, ¿verdad? De todas estas situaciones que hemos pasado, porque es hasta, y mira, y quiero dar mi vida de ejemplo, ¿verdad? Porque si lo queremos llamar así, ha sido ingratitud de parte mía, que me ha tomado hasta hace un año, ¿verdad? Recapacitar y decir, debo hacer algo para los caminos de Dios, ¿verdad? Todo eso que nosotros pasamos y no fue suficiente, ¿verdad? Si lo puedo decir así, ¿verdad? Creo que hay una gran deuda. Realmente todos tenemos una gran deuda con Dios, ¿verdad? Porque Él da a su Hijo para que seamos salvos. Y no es suficiente para mucha gente, ¿verdad? Seguir en ese mismo camino, en ese mal camino, no en los caminos que Dios quiere o que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, eso era lo que venía a mi mente el año pasado, y decía yo, de veras, qué ingratitud de parte mía, ¿verdad? Porque no es un suceso, como te digo, hoy estamos hablando de este suceso, pero ya en los próximos episodios ustedes van a ver que es una tras otra y tras otra, que con ese suceso de mi papá era para que los que no estuvieran alineados se alinearan, ¿verdad? Y espero en Dios que esto sirva no solo para mi círculo familiar, sino para las personas que vayan a ver el video, ¿verdad? Que no tienen que esperar tampoco a que pase un suceso de estos en la vida de las personas, sino que recapacitemos, ¿verdad? De que tenemos una deuda, porque somos salvos gracias a la misericordia de Dios. Solo con eso es suficiente para que vos estés recto, ¿verdad? Y el ejemplo de mi papi hoy es para que vean de que a pesar de que uno pasa por situaciones delicadas, ¿verdad? Como vos lo decías, él sigue igual. Eso no lo hizo cambiar, pero es gracias a que estás vos bien cimentado en las cosas de Dios, ¿verdad? Porque si no, te digo, fácil hubiera sido que él cayera en todo eso que le estábamos ofreciendo, ¿verdad? Si hubiera sido otra persona que no tuviera la simiente o los valores fuertes, te digo, otra historia podría ser. Entonces,
esa es la esencia de este episodio, ¿verdad? Como bien lo hemos dicho, aquí lo que tratamos es de ejemplificar con experiencias, con vivencias, ¿verdad? Con testimonios en este caso, de ver que es gracias a la cobertura de Dios es que nosotros tres estamos teniendo esta plática o esta charla el día de hoy, ¿verdad? Entonces, creo que yo con eso quiero ir terminando, ¿verdad? Dándole gracias a Dios porque tengo la oportunidad de estar platicando hoy aquí en este episodio con mi papi y que estamos compartiendo esto que yo estoy seguro que va a ser de impacto para muchas personas, ¿verdad, Ángel? No sé si tienes algo ahí para agregar. Sí, siempre agradecerle a nuestro invitado de hoy, al doctor Oscar. Gracias por acompañarnos y por abrir su corazón, por contarnos ese testimonio tan impactante que nos deja ese mensaje de confiar en Dios, que cuando confiamos en Dios viene paz a nuestro corazón. Ese es uno de los grandes mensajes que nos deja el día de hoy, ¿verdad? Depositar toda nuestra confianza en Él, creer que Él es un Dios omnipotente, ¿verdad? Que es un Dios que no podemos cuestionar, que simplemente tenemos que rendirnos a Él y como el doctor decía, intentar agradarlo en todo momento. Este es un ejemplo muy bueno de cómo, aunque vengan dificultades, seguirle dando la gloria al Señor. Gracias, doctor. Yo sé que estoy convencido que estas circunstancias son las que nos hacen crecer y lo han hecho usted ser la persona de buen testimonio que conozco, que Dios los siga bendiciendo, los siga usando, porque es de mucha bendición para muchas personas y le dejamos el tiempo ahí para que termine. No sé si quiere compartirnos algo más. Gracias, Ángel. Gracias, Juan Alberto. Pues la única intención de poder, como decía Ángel, abrir mi corazón es para que el que pueda escuchar este testimonio, pues se entienda y crea que hay un Dios que es el que nos puede sacar adelante. Creo que pasaríamos toda la noche hablando del testimonio. Juan Alberto lo mencionó muy brevemente. Sufrimos el secuestro en 2 oportunidades de nuestra segunda hija y de una manera sobrenatural, porque solo eso podemos decir, Dios la libró de que realmente no la volviéramos a ver, porque eran de esos secuestradores de trata de personas. Pero Dios ha sido, a pesar de que hemos sufrido todos estos acontecimientos, sabemos y sentimos que Dios nos ama y Dios nos ha protegido. Y es por eso que yo quiero invitarles a los que estén escuchando, que permitan que Dios gobierne sus vidas, que Dios sea el centro de sus vidas, para que Amén. Dios pueda ayudarles a salir adelante. Dios los bendiga y me gozo de poder compartir este podcast con todos ustedes y que Dios siga iluminando a Juan Alberto y a Ángel para seguir bendiciendo a través de esta herramienta. Muchas gracias. Así es, amén. Gracias. Amigos, nos estamos viendo la próxima semana con otro episodio más. Y recuerden que tienen que regresar porque los episodios que vienen están todavía mucho mejor. Nos vemos hasta la próxima semana. Papi y Ángel, nos vemos. Gracias.